Hola, buenas noches, mi nombre es David Gutiérrez y el día de hoy vamos a hacer un análisis y un debate sobre los paradigmas y objetivos de la política pública de discapacidad que tiene Bogotá Distrito Capital. Dentro de estos aspectos se van a abordar como tal los paradigmas que tiene la política pública y los objetivos como tal de la política pública. De este modo vamos a lograr desarrollar un análisis de estos paradigmas en la política de la discapacidad de Bogotá, la cual se basa en, pues como ya lo habíamos dicho, en algunos paradigmas. Algunos de ellos son, el primero de ellos, el criterio de la inclusión. La política se enfoca como tal en hacer y desarrollar una inclusión material y real de oportunidades, reconociendo la importancia de garantizar el acceso de recursos y servicios básicos, así como de igualdad en cuanto a oportunidades para las personas que tienen discapacidad en temas como el empleo, la educación, la participación, eh, la participación de estas personas en la vida social y en la esfera ciudadana dentro del país. Este enfoque busca como tal reducir las brechas existentes que hay entre las personas que tienen discapacidad y las personas que no padecen de alguna discapacidad. Un segundo paradigma vendría siendo la población destinataria. La política como tal aborda que las personas con discapacidad son titulares de derechos y no son simplemente merecedores porque sí, porque son discapacitados o que sean de pronto una población problemática. Simplemente esta política lo que busca es incluir a estas personas en razón a que ellos también son como tal sujetos de derecho y de obligaciones frente al Estado, y en ese sentido el Estado busca garantizar una igualdad ante la ley de estas personas que tienen discapacidades con derechos que tienen como cualquier otro ciudadano. En cuanto al paradigma del merecimiento, hablamos de que la idea de la política se basa en la dignidad de los derechos humanos que tienen todas las personas, y en este caso las personas con discapacidad, al reconocerlas como tal titulares de derechos, lo cual refuerza que estos mismos tienen un merecimiento en el sentido de que son ciudadanos y el Estado tiene que garantizar esta inclusión y protección. Aquí viene una parte importante acerca del deber ser y el hacer del Estado en cuanto a esta política, ya que el Estado tiene como tal la responsabilidad de promover la inclusión y la protección de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida para que ellas tengan un desarrollo social como el de cualquier otra persona. Las personas con discapacidad requieren como tal de que haya una eliminación de barreras, de que no se sientan obstaculizados a la hora de hacer de pronto un servicio, de pronto un derecho o algo como tal a lo que ellos quieran como tal acceder, y el Estado está en la obligación de garantizar. El tipo de acción que ejecuta aquí el Estado viene siendo otro paradigma, ya que se promueven acciones integrales y transversales para abordar las necesidades de estas personas con discapacidad. Esto incluye también la discriminación positiva en cuanto al tema que corresponde, por ejemplo, como cuotas de empleo, de educación, el acceso a los servicios y el acceso como tal a diferentes servicios tanto públicos como privados, y que las personas pues puedan acceder, valga la redundancia, a estos derechos sin ningún problema o a estos servicios. La política incluye un futuro ideal como paradigma también de ella misma. Contiene ideas sobre el futuro ideal de cómo sería un futuro ideal con las personas con discapacidad, lográndose una inclusión plena que garantiza el ejercicio de los derechos y la igualdad ante la ley de las condiciones de las personas con condición de discapacidad en comparación o pues al igual que cualquier otra persona, eliminando así barreras físicas, sociales y culturales que puedan tener de pronto estas personas en su normal desarrollo social. Se logran aquí identificar algunos instrumentos o elementos, métodos, artefactos, diríamos de alguna manera, que incluye esta política para que ella pues como tal pueda implementarse, planearse, implementarse, ejecutarse, monitorearse y luego evaluarse. El primero de ellos es la reglamentación distrital. Esta se hace a través de decretos y regulaciones a nivel distrital que protejan y garantizan los derechos de las personas. O sea, esta viene siendo la forma o la hoja de ruta jurídica, legal o jurisprudencial, en la que empiezan a actuar estas políticas o a aparecer estas políticas de personas con discapacidad.
Hay regulaciones específicas en cuanto a temas de empleo, de educación, de salud, de deportes y accesibilidad a diferentes servicios. En este otro sentido vemos también que hay unas campañas de sensibilización. Obviamente se tiene que hacer una concientización y sensibilización de que las personas con discapacidad también son sujetos de derecho, que estas políticas se están implementando para que las personas que pronto no tienen estas condiciones de discapacidad empiecen a entender, a sensibilizarse, a darse cuenta de que existen estas personas con discapacidad y hay unas políticas públicas inclusivas que buscan como tal la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Un pilar importante de esta política es la financiación y la asignación de recursos. Estos recursos se deben asegurar y deben ser suficientes para que estas políticas sean exitosas desde su diseño, pasando por implementación, monitoreo y hasta la fase de evaluación. Esto incluye que se hagan apoyos a los proyectos en cuanto a, por ejemplo, infraestructura accesible, programas de capacitación, de empleo y servicios de atención integral. Otro instrumento que tiene como tal la política es la coordinación y articulación intersectorial. Esto quiere decir que haya una promoción, se promueva la cooperación y articulación entre diferentes entidades, tanto gubernamentales, no gubernamentales o del sector privado y del sector social, organizaciones sociales que están involucradas en la implementación y el desarrollo de estas políticas, a través de un intercambio de información y la colaboración entre estos proyectos para optimizar como tal los recursos. Otra parte importante que encontramos nosotros acá es la participación ciudadana y como tal la consulta de los afectados, de directamente las personas, o no digamos los afectados, las personas involucradas, beneficiarios como tal de esta política, que vendrían siendo las personas con discapacidad, sus familias y la ciudadanía en general, para que haya una participación activa de la ciudadanía en este sentido y se pueda como tal llevar a cabo la elaboración, diseño, aplicación e implementación de estas políticas, teniendo en cuenta como tal el contexto en el que se desarrolla la política y las personas con discapacidad hacia quienes va enfocada esta política. Otro instrumento que vemos o fase que vemos como tal de esta política es el monitoreo y la evaluación. Se debe ejercer un monitoreo y está estipulado dentro de la política de inclusión que haya un monitoreo y evaluación con el fin de que a la larga se vayan haciendo ajustes y haya una flexibilización como tal de esta política. O sea, no todo lo que se diseña de un principio está y ya está todo dado, sino que en la medida que se va desarrollando van ocurriendo cambios, van ocurriendo situaciones a las cuales la política se debe ir adaptando en el entorno social que maneja o se desarrollan las personas con discapacidad y se desenvuelven o implementan estas políticas. Otro instrumento importante que trae también esta política es en cuanto a la capacitación y formación de profesionales y funcionarios del sector público como del sector privado, para que ellos no se presenten barreras de las personas con discapacidad frente al acceso de servicios o de servicios o necesidades o cosas que necesiten como tal suplir las personas con discapacidad. Y finalmente tenemos también como instrumento principal o importante esta política la producción y gestión de la información estratégica. Esto consiste en que se logre recopilar, analizar, difundir, recoger datos tanto demográficos, estadísticos en varias áreas como por ejemplo el empleo, la educación, la salud, entre otros, para que de una forma articulada toda esta información concatenada se puedan desarrollar mejores políticas y a su vez la que ya existe se implemente de una manera mejor. En ese sentido es importante decir que para profundizar en el análisis de esta política se menciona el modelo NATO. Este modelo NATO estudia la política de la discapacidad en la capital, distrito capital de Bogotá, mediante una matriz. Esta matriz tiene unos objetivos, unas ideas fundamentales y unos instrumentos de política pública que, como ya presentamos en el documento, están allí organizados.
Los objetivos que se centran principalmente en la inclusión social, el ejercicio pleno de derechos, el enfoque de derechos en atención y servicios de participación y consulta con afectados, y los instrumentos de política pública se agrupan en nodalidad o información, autoridad, legislación, tesoro o finanzas y organización o responsables. En general, la política de discapacidad del Distrito Capital de Bogotá basa sus principios y paradigmas se basan en principios y paradigmas que logran reconocer y promover los derechos de la inclusión de las personas con discapacidad. Estos instrumentos de la política son coherentes en cuanto a sus principios y objetivos, ya que abordan diferentes dimensiones de la inclusión social de las personas con discapacidad. Asimismo, es importante señalar que la implementación in situ de estas políticas no depende solamente de que queden allí plasmadas en papel, sino que también haya una disponibilidad y, como lo decía anteriormente, haya una flexibilización para estas políticas, que estas políticas sean mejoradas y ajustadas en la medida que va ocurriendo el desarrollo social. Súper importante que haya una voluntad política para que se implementen y que haya un compromiso como tal de los actores que son partícipes de esta política desde el diseño hasta su evaluación. Además, la participación activa y significativa de las personas con discapacidad y sin discapacidad, que hacen parte como tal del entorno social en el que se desarrollan las personas con discapacidad, vayan desde el diseño, implementación, evaluación como eje fundamental de la política, con el fin de que se garantice efectivamente ese ejercicio de los derechos y no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido también se podría hablar de temas de equidad de género, interseccionalidad de las desigualdades, mujeres o personas pertenecientes a comunidades o minorías. Por último, habría que decir que las políticas públicas deben ser adaptativas, deben ser cambiantes, deben manejar un enfoque adaptativo en el sentido de que, como lo decía anteriormente, la sociedad, las personas y el entorno en el que se desarrollan las personas es a donde va o debe ir dirigida de manera focalizada y de manera alineada con las necesidades tanto de las personas con discapacidad como primeros beneficiarios de esto, y también el impacto que va a tener esto dentro de la sociedad en la que ellos se desenvuelven. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Un cordial saludo al grupo de trabajo, a la profesora Gira, por este espacio súper importante. Mil gracias, un feliz día. Chao, chao.